Quedé ayer de hablar sobre la Parabhakti. Pero, ¿por qué motivo quería de hablar de la Parabhakti? Porque había algo en relación no con la devoción, sino con la Vijnana Yoga. con la Jnana Vijnana, Con la Jnana Vijnana y la Parabhakti. con el alto prakriti. Sí. Pero, ¿por qué ocurrió? ¿Recuerdan? Hubo un motivo por el cual dije, les voy a tener que hablar de la Parabhakti. Fue una pregunta, una respuesta, un algo que fue en la clase cuando estábamos en preparación. Es que el hermano Gapa Juan José Tirolat mencionó a la Jnana Vijnana como relación de la devoción, entonces yo le pedí que usted hiciera esa diferencia cuando dijo que si queríamos hacer preguntas. Sí. No había también otra razón que hubo entre los tetudos o entre los señales. Había también el tema de poder ver el fenómeno evolutivo del amor por la comprensión en relación a la era anterior y la era Pero posterior. ese fue otro tema, este sí ya lo dije. No, fue por otra razón. No. Bueno. Entonces, con lo que me ha dicho la hermana Gagpa me parece que es suficiente. El Sublime Maestre, me parece que en la página 472, me disculpan si me equivoco, pero es donde habla de la Bhakti. Creo que es la 470. 472. 472. En la parte de abajo de la página, yo recuerdo todos esos detalles, no porque así me aprenda todos los libros, sino es porque estuve corrigiendo las pruebas del yoga y definición original. Cuando ya le han cambiado cosas es de las páginas que no olvido. Habla de que la devoción, el sendero de la Bhakti, tiene, por cierto, varios inconvenientes porque son anga, que significa paso. Y me hacen favor de poner el pizarrón con algún concentrate de esto. Anga, como suena, significa paso. Y en cambio, en la jnana es un punto de gran superioridad. Es el bhumi lo que caracteriza sobre todo la jnana. El bhumi, que es estado consciencial acumulativo. Son estados, pero uno son pasos y otro es acumulativo. Entonces, ¿qué pasa con el anga? ¿Qué es un paso? Nosotros al dar un paso, quitamos el pie de donde lo teníamos, quitamos el siguiente, quitamos el pie, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, así el bhakti, como es con discípulos, y por eso yo mucho no favorezco el estado de bhakti, pero sí de la jnana para la bhakti, que es diferente. Hay el paso, por ejemplo, de que en un estado es esclavitud al maestro, pero en un siguiente anga es amistad, y en un tercer anga es abandono al maestro. Entonces ustedes comprenden que allí no es ni lejanamente el discipulado de la jnana, que es un discipulado modelo de integración al maestro y al maestro. No solamente me refiero al apóstol del saber. Con el tiempo, cuando
haya un nuevo rector, que cuando ese rector delegue en otro rector, y así sucesivamente, deberán integrar los discípulos, porque son el gurú viviente. No puede ser como piensa la línea horizontal, que nadie es solo el Sublime Maestre y que todos son discípulos del Sublime Maestre y de nadie más, porque eso se cae en el mismo error del cristianismo, de dar un sentido absoluto. Jesús está por allá y la humanidad por acá, y como nadie es nadie, entonces nada más la jerarquía se vuelve una jerarquía administrativa o eclesiástica. Y eso fue la gran falla de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, entonces, que allí no hay discipulado, es la falla del rosacrucianismo, es la falla de la francmasonería, que tienen maestros, pero no tienen sino aprendices, y entonces cuida los amigos con el hermano Jesús. Ya volvían. Entonces, el anga de la Bhakti, los pasos de la Bhakti, no son ninguna garantía de discipulado moderno. Es una devoción pasajera y una devoción generalmente condicionada, que dice el maestre que la Bhakti puede haber tres tipos de devotos: los que lo hacen por temor, los que lo hacen por curiosidad. No recuerdo únicamente el tercero. ¿Será que no me interesa nada? Habla de los 4 sabios y los 3 primeros son los que necesitan de los rituales. Pero los otros no son sabios. Es el cuarto el que es sabio. El cuarto es el que es sabio y que ya es la Parabhakti, que requiere una iluminación y en la cual es una devoción más allá de los condicionamientos. Esto, miren ustedes, es un poco difícil de explicar bien. Yo no sé si explicarlo a ustedes bien o explicarlo medio bien. La devoción. Se puede encontrar a Dios en un charquito, siempre repito eso, porque eso es evidente. Pero quiere decir que se puede ver la divinidad en muchas otras formas. Que se puede sentir devoción y era con relación a la meditación. Y entonces eso es la ñana lleva a la para es un prefijo que significa más allá. De ahí que en sánscrito, más allá de la tierra, se dice sí, lo que cayó ayer. ¿Y dónde estamos? Entonces, para es más allá. Por ejemplo, para decirles a ustedes un derivado a través de los idiomas indoeuropeos, es decir, el proceso de los idiomas desde el sánscrito hasta el castellano. Entonces, es por ejemplo, Paradesha, que significa más allá de la tierra, y de donde viene ya después quedó en cierto modo sustituido
paraíso, paradesha, fue derivando en los idiomas, pasando por el griego, por el latín, fue entrando a paraíso. Entonces, para Bhakti es más allá de la devoción. Pero más allá de la devoción no quiere decir abhakti, o sea, sin devoción. Quiere decir que la devoción puede alcanzarse en los planos más inimaginables, en las situaciones más inimaginables. La mente está y el sentir y la captación del ser permite una devoción en cualquier parte. Entonces, se los medio expliqué. Entonces, en el caso de la meditación, también la meditación puede ser en cualquier parte. En su lema en lugar de darme normas meditativas, me dijo cuando estuve en Nueva York oyendo una música de George Gershwin y captando la infancia de George Gershwin a través de su obra Rhapsody in Blue, oyéndole en el tráfago del tránsito de Nueva York, escribía su lema y su repetía mis impresiones, porque yo tenía una gran comunicación con él, y yo le platicaba de todo. Y él me contestó que necesitaba por mis meditaciones. Entonces quiere decir que en aquel ruido, en aquel ruido, inmediatamente yo tuve que escribirle, decirle que ese concepto me parecía que era como el de la Bhakti. O sea que entonces todos los métodos de meditación llevaban a ese punto en el cual uno tenía que poner la mente alrededor de un objeto. Teléfono, ya está pegado ahí. O sea, que le decía que encontraba profundamente clave lo que él señalaba en los grandes mensajes, de que podía uno fijar la mente alrededor de un objeto concreto o abstracto. De tal manera que también la devoción puede estar en la palabra como la meditación. Pero ello no quiere decir que no se recomiende también seguir el rayo ceremonial que permite que en un templo tengamos una meditación, un ambiente previo baño, en la ropa más adecuada, oyendo un texto de meditación o siguiendo unos mantras, como también en la Parabhakti no impide que entremos al ceremonial de la alta teurgia y entonces aprendamos el antenaje con todas las reglas y con toda la exigencia. ¿Me comprenden ustedes esta paradoja, esta dualidad? Porque muchas veces hay una actitud un poco iconoclasta
un poco atea y de todo ello, y que dice, no, es que no me hable ni de mística, ni de esto, ni de lo otro. Recuerdo que en una ocasión estaba en una conferencia y una persona marxista, estalinista, leninista de la etapa más rancia del estalinismo, me dijo en un país, en una conferencia, y que pues yo no creo en nada, ni tengo fe en nada, porque pero allí, y sustentado, le dije, ¿quiere usted que entonces nos veamos para hablar más detenidamente mañana? ¿A qué horas puede usted? Pues que a tal hora. Entonces nos vemos a tal hora, ¿le parece? Sí. ¿Y con qué fe usted piensa que nos vamos a ver? De tal manera que, más bien creo que le pregunté, ¿con qué fe está usted afirmando que nos vamos a ver? Entonces, es decir, es que hay que comprender que el ser humano tiene una esencia superior, tiene una realización con su cerebro, con su cuerpo astral, con su condición reflexiva y iluminada para comprender un destino superior. Que tiene estados superiores de donde proviene una devoción. Lo que pasa es que ahora la fe es con conocimiento, no es fe ciega. Puede ser fe absoluta, está claro, porque es un poco como la praxis. Y aquí viene una de las consecuencias más importantes de la praxis. El campo de la fe como el campo de la meditación. El campo de la fe como el campo de la meditación. Nosotros podemos tener no una fe ciega porque estamos en una era de saber, porque nuestra conciencia es muy distinta a la conciencia de Fides, porque las condiciones actuales del ser humano es no aceptar afirmaciones sin pruebas. Pero uno puede también situarse cada vez más en un plano más elevado y desde allí comprender una realidad trascendental, y puede haber una transfiguración de nuestro criterio, correcto, una transfiguración de nuestro criterio, en el cual podemos decir, por ejemplo, en todo se cumple un perfecto ceremonial. Y podríamos decir, todo es perfecto. ¿Cómo? Por ahí alguien levantó la mano y dice, ¿cómo dice usted que todo es perfecto? ¿Y qué me dice de un jorobado? Y entonces yo le dije, su joroba como joroba es una perfecta joroba. ¿Me comprenden? Es decir, por lo tanto, hay un sentido hacia lo absoluto, no para que nos establezcamos nuestro criterio
en un criterio absolutista, sino estoy hablando de valores para Bhakti. Entonces, en un momento dado, con esos valores, sin embargo, les digo, el antenaje deben practicarlo todos los que están en gira misional diariamente, porque ellos representan impregnarse e impregnar a la hermandad y a sí mismo de un estado de elevación espiritual que permite contrarrestar el olvido que tiene la persona cada día con el tráfago de la vida moderna y tanta lluvia de conceptos y de situaciones críticas que existen. Entonces, de allí que siempre pensando en la Parabhakti, sin embargo, desde el punto de vista del rayo ceremonial y de que la devoción como tal es una gracia, es una libertad de evolucionar, le permite a uno, el discipulado requiere por lo menos un margen de devoción, más allá. La gracia es libertad de evolucionar. Entonces, la devoción es indispensable para el discípulo, pero puede ser la Parabhakti. Recuerdo que hubo una ocasión, y eso fue obra de Luisa, que comenzó a decir algunas cosas del maestro. Por el hecho de que ya no estaba con ella, y pensando ella que podía tener alguna otra persona. Y entonces eso rodó un poco cuando estábamos en Bogotá, y alguien que fue por allá habló con Luisa, y Luisa le puso a irse. Entonces le hizo, como les digo, su trabajito. Entonces llega la persona por allá medio descontrolada, dice, pero es que el maestro en Francia. Y entonces yo le contesté, yo diría en forma parabáctica, le dije, bueno, si todos los hombres tienen derecho a tener mujer, el iluminador de todos los hombres, ¿por qué no tener ese derecho? Entonces, es que el ejemplo de Jesús es verdad, pero Jesús vino en la era de Piscis, de época de la separación del hombre con la mujer, pero ahora el maestro vino con mujer. Y además, históricamente, dentro de las investigaciones, se sabe que a Jesús le llamaban rabí, y en la tradición hebraica a nadie se le llama rabí que no esté casado. De esta manera que de ahí se deduce que entre las cosas que se ocultaron en la era de Piscis fue algún matrimonio que tuviera Jesús, lo cual por otra parte no era una cosa del otro mundo, pero son conceptos de la era de Piscis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la devoción de la Bhakti de Piscis pasamos a la Parabhakti de Acuario, ¿correcto?
Pero eso no quiere decir que nosotros desdeñemos los valores que acompañan la metodología, las necesidades y lo óptimo que puede también ser el templo de iniciación. Pero como el templo de iniciación no puede estar iniciando todos los días, el templo de iniciación tiene también funciones. Que son desde lo más importante, la práctica del ceremonial, y por lo tanto la práctica del antenaje al ceremonial, que no debe confundirse el antenaje con el ceremonial, sino es el tomar contacto con el ceremonial. También la meditación, entendiéndose que por el hecho de que uno haya logrado tener una facilidad de concentrarse, porque llega un momento en que sinceramente les digo que cuando estoy con ustedes es una cosa, yo estoy en eso totalmente. Cuando estoy frente a la computadora estoy en eso, estoy concentrado, yo me concentro fácilmente en una cosa. Al contrario, más bien procuro darles a ustedes orientaciones para que no sea su atención dispersa. No le hace que las personas concentradas tengamos bastantes distracciones. Ejemplo, por nuestra tendencia a concentrarnos, a lo mejor un día queremos abrir un candado con otro candado, pero esas son peccata minuta. Es mejor que tengamos pequeñas distracciones y que tengamos la facilidad de concentrarnos en cada momento del ser necesario en cosas diferentes, que tener un poco de distracción. Claro que luego uno debe entrenarse a estar alerta a todo, porque uno también tiene que saber estar alerta a todo. Entonces, siempre son las... ¿Está clara la palabra paradoja para todos? Levante la mano con toda sinceridad quien no la conozca la palabra. Muy bien, muchas gracias por la sinceridad y por la naturalidad, porque nadie está obligado a saber de todo y nadie es moneda de oro para circular en todas partes, y cuando en una conferencia ustedes les hagan una pregunta que no saben contestar, al público le gustará decir que les contesten ustedes. No tengo base para contestarle, pero en la próxima conferencia le ofrezco contestar. Cuando el público ve la sinceridad del que habla y dice sencillamente que tal cosa la desconoce, es una cosa que en general inspira confianza al auditorio. Entonces me alegra mucho que el hermano Jean Francisco Tristán, con toda franqueza, con el maestro hay que tener mucha claridad, mucha transparencia, porque esa transparencia, lo que a mí me ayudó con el sublime maestro fue mi transparencia con él. Yo creo que por eso le tomó tanta confianza en mí, y además yo decía, yo tengo que ser transparente con él, porque si estoy equivocado, él me puede advertir. Si estoy acertado, él me puede confirmar. Entonces, paradoja es una palabra que significa como una especie de contradicción, o bien como oposición,
o bien como una diferencia opuesta. Por ejemplo, les voy a decir una paradoja de la teurgia, ¿no? De este lado es el lado derecho del altar y de este lado es el lado izquierdo del altar. Por lo tanto, del altar hacia la asistencia, esta es la columna de la derecha, esta es la columna de la izquierda. Las flores blancas deben estar aquí, las flores rojas deben estar acá, y así sucesivamente. Pero cuando estamos frente al altar, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿correcto? Es una paradoja que en teurgia se tiene que saber cuándo una y otra es operante. Entonces, así es la iniciación paradojal. Y una de las paradojas es la parabhakti, porque la parabhakti es un estado que nos permite tener la devoción más allá de cualquier circunstancia. Y en cambio, desde el punto de vista ceremonial, es mucho mejor las cosas en un santuario con todas las reglas que son. Luego, viviendo un estado de conciencia, no desdeñamos el otro estado de conciencia, sino lo vemos también necesario. Lo que pasa es que hay que tener los dos. Entonces, en la meditación es así, en la devoción es así. Y también podríamos decir que para la parabhakti, para el alto prakriti. Prakriti quiere decir en sánscrito manifestación. Con K. Entonces el maestro lo puso en francés Ot prakriti, alto prakriti. Entonces el alto prakriti es la alta manifestación de para el alto prakriti. Prakriti quiere decir en sánscrito manifestación. Con K. Entonces el maestro lo puso en francés Ot prakriti, alto prakriti. Entonces el alto prakriti es la alta manifestación de las cosas, donde debemos tratar de situarnos porque es la base de la ñana. Claro está que no en todo tenemos las facultades para situarnos en el alto prakriti de las cosas. No todo. En la música, por mi parte, logré situarme en el alto prakriti de la música, que es la sinfonía, de la más alta manifestación de la música. Pero en cambio en el dibujo, cuando yo he querido dibujar una mesa, me sale un burrito, absolutamente o sea que hay cosas en las cuales uno tiene mucha dificultad para situarse en el alto prakriti. Pero en cambio hay áreas de nuestra individualidad y áreas de nuestro ser que sí podemos colocar en el alto prakriti. Y la ñana se sustenta fundamentalmente en el alto prakriti. Y por eso, en general, la hermandad que está con nosotros, en su 80 o 90%, es hermandad bastante preparada. Y la que no está muy preparada, poco a poco se va preparando, como lo vimos
en Caracas y en otras partes, hermanos autodidactas que por su espíritu de lectura, su espíritu de estudio, en un momento dado están perfectamente preparados. Pero no están, como muy bien señaló Luis Guillermo Escobar. ¿Dónde está Luis Guillermo Escobar? Como señaló Luis Guillermo Escobar, que no recuerdo si su frase precisa, yo trato de ser fiel a los autores, los horizontales están unidos por su falta de estudio. ¿Es así? Entonces, si se caracterizan, sobresalen por su falta. Allí, en lugar del alto prakriti, es la falta en general de espíritu de estudio, y los que quieren estudiar no les dan tiempo para estudiar, en fin, toda esa cosa. Entonces, cuando emprendimos el éxodo, el 18 de octubre, el resultado fue que en Lima tuvimos un porcentaje muy apreciable en las 500 o 600 hermanos que acudieron entre 18 países, en que una gran parte eran egresados de universidades. Una muy buena parte eran hermanos que tenían estudios secundarios, pero que eran estudiosos. Y una mínima parte, personas con menos estudios, pero que eran autodidactas. Y yo creo que es contadísimo, mínimo, quien no tiene facilidad para estudiar, le cuesta trabajo, pero como todo el ambiente sí lo es, se contagian del ambiente, se ven precisados sin que nadie los obligue a tener un estudio, y en general campean un ambiente que en el estudio nos permite situarnos en el alto prakriti del discernimiento. Eso nos lleva también a que generalmente personas de alta posición gubernamental, de alta posición artística y así sucesivamente, se encuentren entre nosotros. Y aun cuando sea en una proporción relativamente no muy grande, porque no todos van a ser altos funcionarios, pueden estar dedicados a las menores cosas. Entonces, el alto prakriti también se entiende la parte más elevada en cada grado de la iniciación, y por lo tanto es la iniciación mayor. No buscamos soluciones menores a las cosas o soluciones crueles, cuando, por ejemplo, esa forma coménica de castigar a un escritor mandándolo matar en donde esté, o esa forma que se acostumbra en los ashrams de expulsar personas nada más porque sí, o porque se dio el caso de una pareja que se iba a casar a los 8 días y se desagradaron de que se estuvieran mirando ambos. Lo que le ocurrió a una pareja, me parece que fue española. En fin, para nosotros son cosas ridículas, son situaciones completamente menores, absolutamente. ¿Cómo se van a solucionar todas las cosas con crueldad? Eso revela un inconsciente muy mal ejercido. Es decir, una forma del poder más bajo, por el terror, por el terrorismo jurídico como nos lo aplican a nosotros.
por la acción más deleznable, y por eso digo, por los actos miserables. Es conciencia menor, es iniciación menor, es espiritualidad menor, que va de la Inquisición a la enseñanza de Jesús. Hay tal distancia estratosférica. O quemar a Savonarola porque estaba pidiendo que se estudiara Jesús. Son cosas que tuvieron que verse en la era de Piscis, en estratos muy menores de la conciencia. De tal manera que la iniciación mayor conlleva establecernos en las cumbres. Fíjense que dice el Sulía Maestra: hay que poner el sello de Dios viviente en la cumbre de los altos estudios. Hay que poner el sello de Dios viviente. Definitivamente. Sí, muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho que mis queridos hermanos, la hermana Gaspar y el hermano también José Miguel Esborronda, de la Comisión de la Rectoría, es una gran ayuda, como textualmente mencionan páginas, es una felicidad para el maestro, que tengo tan excelentes discípulos. Entonces, y yo agradezco mucho cuando me hacen una corrección. Entonces, definitivamente, hay que poner el sello de Dios viviente en la cumbre de los altos estudios. Y nuestra posición en la cruz es fundamentalmente de alto prakriti, es el alto prakriti de la cruz. Por eso es que mis condiscípulos hasta la quieren voltear. Eso yo lo siento mucho, pero nosotros no tenemos la culpa de que nos haya tocado ese pacto de Dios y ese destino. Al contrario, estamos agradecidos a Dios y más bien representa una responsabilidad. Ahora, cuando tomamos determinaciones administrativas o jurídicas, que las circunstancias jurídicas nos obligan o económicas para que vaya quedando lo mejor posible las cosas. Tenemos que ver las cosas con altura de miras, pero con detalle, porque ¿qué pasa? La otra paradoja es saber estar en la altura, pero saber mirar las honduras. Porque entonces, ¿cuál es el símbolo del águila? Y en el Perú, y en los Andes, y acá en San Juan, porque no debe estar totalmente ausente San Juan del vuelo del cóndor, porque el cóndor llegaba hasta estas alturas, y aquí San Juan está junto a la cordillera, está como quien dice al pie de la cordillera, y si no pongo de testigo al viento sonda, que espero que ustedes no lo tengan que experimentar, los hermanos que vienen acá, pero en caso de que lo experimenten, es el testigo que menciona el maestro. El testigo del viento sonda, testigo de la cercanía de San Juan a la cordillera. Entonces, el cóndor, semejante ave, la más esplendorosa de los cielos, mira desde muy arriba, desde muy lejos, tiene una mirada, que hasta han estudiado su ojo, han estudiado las condiciones de su ojo para ver si tiene alguna sustancia especial. Lo han hecho los médicos veterinarios, a ver si tiene alguna sustancia especial. Lamentablemente no les puedo decir el resultado de esa investigación. Pero entonces
¿Cuál es el símbolo del ángel? Tenemos que tener esa mirada para las cosas, fijarnos en los pequeños detalles, pero con altura. No quedarnos allá trancados donde estoy, fulano de tal me puso cara de palo, eso no puede ser, yo me voy, esto no es vida, esto no es... Pero el Señor a lo mejor tenía un dolor de estómago. ¿O qué sabe lo que estaba viviendo en ese momento? Es decir, ¿por qué los detalles secundarios van a invadir los detalles primarios? Es como esos matrimonios que se ponen a discutir porque uno quiere ver una película de Travolta y otro quiere ver otra película de otro. Y se están allí, pero es que tú no me haces caso a mí de que me gustan las películas, que yo no soy nadie para ti porque no me tomas en cuenta. Tú eres la que tienes un mal gusto que trae que te das ahí por una película que tiene particular. ¿Cómo se va a poner uno a discutir por ir a una película? Es cambiar el sentido de lo secundario, o terciario, cuaternario, quinquinario, por algo, por las cosas. Vamos entrando, si realmente vamos a dilucidar algo, que nos pongamos de acuerdo, va a ser en cosas fundamentales, elevadas, del alto prakriti. Ahí sí vamos a dilucidar, ahí sí vale la pena, vamos a ahondar. Si tú tienes razón, qué mejor que la tengas, porque yo salgo de algo en lo que no había observado lo suficiente. ¿Me comprenden ustedes? El alto prakriti, entonces, es igual con respecto al verbo, a la palabra. En la palabra no nos debemos quedar en la palabra ordinaria. Hay que dejarse esos chistes que uno aprendió en la secundaria, o que aprende en el trabajo, quienes han tenido que trabajar con obreros. No es que despreciemos, es que ¿por qué si existe la palabra que no es una palabra ordinaria? Si existe el verbo que está más allá de la palabra, si existe el verbo eternal, y más bien debemos entrenarnos a dirigir la palabra con cada vez mayor altura. ¿Por qué, Señor, vamos a buscar términos, palabras que no son adecuadas, algunas que hasta son de mal gusto? Si podemos hasta, si se trata de poner alegría y buen humor, el buen humor puede estar también con sutilidad de espíritu. Y es más inteligente el buen humor con sutilidad de espíritu que el buen humor a base de cosas gruesas. Todo puede tener un sentido más elevado, nuestra mente, pero que no tampoco se nos queden los ojos allá arriba, porque cuando den una conferencia no está bien que se pongan ustedes a mirar el techo, esto y el otro, y a lo mejor están hablando de vegetarianismo y los ojitos se les va para arriba. No, tenemos que obrar de acuerdo al ceremonial del instante. Tampoco puede uno estar mirando a los ojos a cada quien. Observen que yo generalmente miro, mi experiencia me ha dicho, que al hablar al público hablo un poquito más arriba de los ojos de cada quien. En esa forma nadie se ve afectado demasiado. Luego también, si son jóvenes que van a dar conferencias y clavan la mirada, pues dentro de poco les va a salir muchas doña Inés. O si son las hermanas y hacen eso, pues les va a salir muchos don Juanes o don Juanes o doña Inés. Entonces
¿Qué quiere decir? Que también es un poco molesto para las personas, salvo que le hagan a uno una pregunta y uno esté contestando por atención a una persona determinada. Es decir, pero ¿eso qué quiere decir? Que nuestras maneras debemos procurar saber vivir las grandes paradojas, que por eso cuando el Bautista, Johann el Shekai, transmite la iniciación a Jesús, deberían los pintores haber pintado el brazo izquierdo arriba, que es el receptor, y el brazo derecho abajo, que es el transmisor. Y uno de los pintores lo hizo al revés, de tal manera que no sabía esas reglas, esa realidad del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para eso tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en esa foto crística del Sublime Maestro, no es una foto ni mirando al cielo ni mirando a la tierra, es una foto de una mirada equilibrada. Es una mirada equilibrada la mirada del Maestro. Siente uno que viene hacia uno, pero no es una mirada que está por allí, ni está por allá, como a veces han pintado a Jesús. Entonces quiere decir que entre la gran paradoja tenemos que tener una ubicación en el alto prakriti, una actitud de equilibrio entre las dos paradojas y saber ver los detalles. Ubicación, actitud y observación. Yo creo que son tres cosas bien interesantes que yo les invito con la mejor de las invitaciones. Es como una invitación impresa en dorado y en color azul, o el color que más les gusta, a lo mejor el color de rosa les gusta. Una invitación impresa en dorado que los invita a ubicarse en el alto prakriti, tener actitud equilibrada entre las grandes paradojas y tener los ojos puestos en la observación de los detalles. Correcto. Yo les participo, así como el Kadir quería despertar el Kadir de su ser, de cada uno de sus discípulos. Yo trato de despertar el saber de cada uno de ustedes. Yo trato de despertar el Kadir de cada uno de ustedes, el saber de cada uno de ustedes, y por eso a veces me pongo bravo, pero es una bravura que resulta que después los quiero más, así. Entonces resulta que la bravura se convierte en aumento del cariño, pero conste que más bien es bravura, pero no es braveza. Bueno.